Y solidaridad. Bienvenidos, bienvenidas a Causa y Efecto, un programa donde tu voz cuenta. Hola Jessy, hola Seba, ¿cómo están? Hola compañeros, un placer volver a estar todos juntos compartiendo una mesa. Hola Lore, hola No, Jessica. hace rato que no estaba por acá. Este tridente hace mucho no está junto. Terrible tridente. No, muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad que contento, feliz por la visita que tenemos hoy, así que bien. Antes de eso, como siempre Seba haciendo spoiler, nos decimos nuestras redes. Vamos a decir las redes para quienes nos están viendo, que no se olviden de afiliar a nuestra comunidad. evatv.com.ar y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde vamos subiendo pequeños videitos. @evaenvivo y @causayefecto.evatv. Muy bien. Y ahora sí, Ahora presentamos sí. a nuestra invitada de lujo, militante, catequista. Militante social, militante política. Sí, es, no así es. electoral, digamos. Era lo que estamos discutiendo todo el tiempo. Así que un aplauso muy grande para Fernanda Miño. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, Fernanda. Gracias por la invitación. Bueno, hicimos toda esta entrada, ¿no? Que nos parece muy importante, que todos nos reconocemos. Cuando nos presentamos por primera vez en Causa y Efecto, todos nos presentamos en primera instancia como militantes sociales, somos acá, estamos en Montecaseros, la provincia de Corrientes, y trabajamos en los barrios. También estamos muy conectados con lo que es la catequesis, la educación religiosa, hacemos mucho trabajo acá y mucho hincapié, y eso creo que es algo fundamental, ¿no? De cómo uno es como persona. Después de todo lo que vos pasaste en lo que es tu vida, porque no es solamente, podemos decir, una carrera, sino que es la vida que uno elige, ¿cómo te describirías hoy en el lugar donde estás? Sigo siendo catequista, pero eso tiene que ver una cuestión más allá de que algo que nos lleva de por vida y que es un compromiso cotidiano desde la crianza de los hijos, desde mi ser dentro de mi comunidad, mi barrio. El tener presente que uno es transmisor de todo lo que tiene que ver alrededor de la figura de Jesús y lo que es un camino de fe, uno encontrar herramientas para transformar el entorno difícil que muchas veces las familias de la Argentina, el pueblo pobre, la Argentina tiene. Entonces la fe es una herramienta que va acompañando ese deber ser del cristiano, que tenemos un deber de no solamente la transmisión del Evangelio y las enseñanzas, sino también eso hacerlo presente en el día a día. Y después con lo demás, uno ser consciente de lo que nos rodea y a partir de eso encontrar las herramientas sociales, políticas y todas las que vengan, porque creo que son medios, es un camino a seguir, no es un fin, es un sentido de propósito que tenemos. Y eso lo hacemos cotidianamente, estando en la gestión, no estando, pero siempre es una tarea cotidiana que es a través de la comunidad. Nadie se salva solo, ni sola. Permiso. Sí. Fernanda, Sí. estuve leyendo un poco también sobre su historia, su trayectoria de vida, que como catequista junto a su esposo. ¿Usted considera que a partir de que el Papa Francisco asumió la Iglesia Católica como pontífice, ha cambiado la Iglesia? Me preguntaron muchas veces esto, hoy ya pasando un mes y tanto del fallecimiento del Papa Francisco, de su ausencia física, creo que hay mucho por seguir su legado. Siempre lo describí así, ¿no? Porque a través de Francisco muchos volvieron a enamorarse de la fe y en la figura de Francisco, algunos no siendo católicos, creyentes ni practicantes. Y eso es lo que asombra, pero lo que Francisco no solamente militaba la Iglesia Católica, yo lo aprendí en mi barrio. O sea que cuando me pasaban esas cosas, decir, che, que quiero ser católica por esto y por esto, por ahí una iglesia en salida, abierta a las necesidades de los que menos tienen. Es eso lo que me enamoró a mí en primer momento para ser catequista, porque lo viví en mi barrio. Y después iba un poquito más alejado. Bueno, yo vivo en el barrio La Cava de San Isidro, un lugar de mucho poder económico, aunque tiene barrios populares. Y en ese entonces todo alrededor era distinto de lo que nosotros teníamos como pastoral. Con la llegada de Francisco al papado y mostrar esa iglesia que yo aprendí en el territorio, bueno, era esta la iglesia, que se hizo universal por la figura de Francisco y la apertura y el abrazo que dio a todo lo que necesitaba de Dios. Yo dije, bueno, la iglesia que aprendí de muy chica y la que me enamoró para ser catequista y para seguir
teniendo presente la fe, es esta la que hoy Francisco le toca universalmente transmitir, o sea que me sentí en casa, que la fe era el lugar que sigo eligiendo el día de hoy. Creo que a todos nos pasó eso. Sí, totalmente. Como estás diciendo, o sea, vos todo lo que haces es en lo cotidiano y en lo que vos vivís, y tanto en tu barrio como en los alrededores y los lugares que vas recorriendo. Como ex secretaria de Integración Sociurbana, me imagino que lo tenías siempre como bandera. Sí, hay cosas que... Hace poco me hicieron una nota, un podcast, una cosa así. Sí, Como lo nuevo, Los audios. No sabía, cuando encima llegué muy tarde a casa ayer, dígame cómo me pongo y puse el teléfono. Dígame qué tengo que hacer. Bajarte una aplicación y a mí ya me empieza a agarrar cosas, pero bueno. ¿Quieren que les cuente chiquita quién era yo? Entonces, ahora se viene, viste, lo digital, la claro, modernidad, todo nuevo. Con la pandemia creo que todos nos hicimos, el Zoom era para todos Sí. antes, no sé, muteate, no, viste, hasta que llegamos todos al mismo era todo. Salían los sonidos de la casa, pasaba Claro, la el nena, perro. te ladraba el perro, sí. No, y ahí Estoy en reunión, estoy dando Claro. clase. No, viste, empezaba a hacer señas de atrás y en mi casa me dice, buscate un lugar tranquilo. No, No hay lugar. No es mi Sonido casa. de todos lugares. Sí. Pero bueno, ayer me preguntaban esto, ¿no? Del lugar de que había ocupado en el Estado y qué había pasado con eso después y la fe que tenía que ver con todo eso. Y yo le digo, mira, yo hay dos cosas que aprendí de muy chica, creo que una transmisión hasta más sanguínea, porque no tenía las herramientas educativas para decir, acomodar eso, que era primero, algo era la fe, que no era una transmisión tal cual hoy la vivo. Mis padres eran creyentes y todo, y había un altarcito con la Virgen de Itatí, porque mi papá es chaqueño. Había una crucecita negra, no sé por qué razón, nunca pregunté, pero era un Cristo, una cruz negra. Era el material, pero era negra. Y después, bueno, varios santos, San Ramón. Bueno, mi primer nombre es Ramona, así que tenía medio sentido. Tiene que ver. Tenía sentido. Y yo, bueno, siempre agarraba algunas flores de los maceteros de mi mamá y yo siempre armaba y era quien ordenaba ese altarcito. Y quizás en Semana Santa, bueno, cubría todo y era Jesús. Bueno, tenía eso mi mamá, pero era el altarcito, era la fe que se profesaba a través de las Muy común de las familias del litoral. muy común. Yo de hecho lo tengo, pero por esa transmisión. Pero no en lo litúrgico, no algo que ver con la institución de la iglesia. Eso lo fue aprendiendo después. Pero también fue como un puntapié y una vez que tuve edad y también yo busqué esa forma de expresar mi fe, que era la parroquia y ser catequista, lo fui encontrando ya en la adolescencia, juventud. Con la política me pasa lo mismo. Digo, en mi casa éramos católicos, éramos peronistas y casi más de la mitad hinchas de Boca. Bien. Había cosas que eran común y que No no se todo preguntaban. perfecto. Era una doctrina ahí. Hay gallina, No por todo ahí. es Mi perfecto. papá era de Racing, pero la mayoría éramos todos de Boca. Pero bueno, no sé, hay cosas que no se discutían, digamos, el partido político, la fe y el fútbol. Pero bueno, yo después le empecé a encontrar sentido, obviamente reivindiqué lo que por tradición y por sangre lo tenía y creo que fui desarrollando a todas esas cosas que me transmitieron desde muy chica y encontrarle el sentido y para qué, un sentido del para qué. Y eso fue, creo que hasta que entré más a la militancia política fue lo que pude desarrollar entre la familia, entre el amor, porque nos casamos muy jóvenes con mi esposo a los 21 años y los hijos vinieron también 8 años después, así que hubo todo un trabajo de empezar digamos, empezar distinto de lo que era la familia del barrio común del que vivíamos. Pero sí tiene que ver esto de encontrarle el sentido una vez que ya creces y empezás a decir, che, esto me transmitieron y esto es lo que quiero seguir, son estas cosas que me dijeron y quiero seguir en esto, pero creo que es una búsqueda constante. La fe, la política, no los fútbol, uno está más triste y a veces más contento. Sí. Estamos en un momento de mucho bajón, pero yo creo que tanto la fe como la política son cosas que la vas desarrollando, porque también es muy dinámico. Tiene estos, digo, hasta que llegó Francisco venía en los barrios al menos con un ataque constante el tema de la fe católica. Sí. No sé si por el carisma de quienes hoy llevan adelante una pastoral en los barrios, pero sí desde otras expresiones de fe, con otras formas y creo que más arraigadas a la realidad. Y lo mismo pasa en la política. Creo que hay una gran parte de la política, te diría
el 99,9% que se ha disociado de la realidad y por eso estamos viviendo estas crisis. Bueno. Comentanos un poquito, bueno, todo esto está buenísimo, Sí. todo lindo, de cómo uno va gestionando sus emociones y cómo va llegando al lugar donde quiere estar. Y ahora, bueno, estamos con un gobierno totalmente nefasto, que es de público conocimiento, todas las políticas que están tomando. Con respecto al FISU y su disolución, ¿cómo comenzó todo? Mucha gente no lo sabe, hay poca información también. Y creo que la sociedad y la gente de los barrios que tienen un inicio de obra tienen el derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Sí, tal cual. Me encantaría que esto llegue a muchos rincones de cada provincia, de cada barrio donde empezamos obra, donde había un sueño, había unas ganas y un deseo de transformar la realidad. Yo sé que no es así, muchas a veces ni siquiera hay energía eléctrica en algunos barrios, pero donde pueda nosotros tenemos que ser quienes pasamos por esta experiencia, ser transmisores de lo que pasó en los lugares donde sí el Estado pudo contar con mano de obra local y desde sus cooperativas y poder transformar en gran parte muchos de los barrios de la Argentina. Llegamos a más de 1.500 barrios con proyectos, algunos terminados, algunos quedaron en el 60, 70, 80%. Llegamos con el programa Mi Pieza a más de 250.000 mujeres en toda la Argentina. 4.000 mujeres acá en Corrientes. Muchísimas, con un programa que fue inédito no solamente en la región como todas las políticas de la SISU, sino que ha llegado a estos lugares más pobres y fue abocado directamente a las mujeres con un sorteo totalmente transparente, como todas nuestras obras, porque fue a partir de eso que sabían, desde el primer momento que ingresamos al Estado, el equipo que me acompañó maravilloso, de trabajadores y trabajadoras, sabíamos que iban a venir por nosotros, porque nos animamos a emplear un aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas para los que menos tenían. Y eso no es gratis en la política, y más en un país como el que tenemos. Pero como sabíamos que iban a venir por encontrar alguna anomalía y salir a decir que eso no servía, no sabíamos que igual lo iban a inventar si no lo encontraban, y eso es lo que pasó. Sí. Pero desde el primer momento hubo auditorías constantes desde universidades, desde el mismo ministerio, nosotros mismos dentro de la Secretaría teníamos auditorías y los mismos vecinos fueron nuestros auditores. Donde había una cosa que no iba, enseguida, como yo tengo una militancia de un par de años y estaba en la Mesa Nacional de Barrios Populares, era muy fácil obtener mi contacto, y si no era a través de las redes, era a través de un mensajito diciéndome, acá firmamos hace 5 meses, empezó la obra y ahora es esto, y no sé, le pegaba una patada a un cordón y se volaba, y entonces yo ya llamaba a la intendenta, y yo terminaba haciendo distintas cosas para viajar rápidamente y ver que eso no sucediera. Pero cuando se termina el gobierno del que fuimos parte, fuimos una coalición, no era un partido político, éramos una parte, como lo seguimos siendo al día de hoy, si se puede decir así. Sabíamos que iba a pasar esto, no sabíamos de la tamaña crueldad, no solamente a quienes formamos parte de la gestión, de perseguirnos judicial y mediáticamente, inventar cosas y hacernos operaciones hasta un allanamiento en mi casa. ¿Tu domicilio? Claro. Que uno quizás, hablamos mucho con mi hija más grande, mi esposo, decía, nosotros elegimos la militancia y sabemos cuando salimos a manifestar o a decir, che, esto no va, a qué nos atenemos. Nunca pensás que esto se puede meter en tu casa y hacerte sentir como que está todo mal, porque fue una gran operación. No voy a entrar en detalles, pero se cerró a 1 mes y medio de eso, se cerró la causa. Entonces algo ahí no estaba bien. Creo que lo que quieren inculcar es miedo a que vos no sigas haciendo cosas para la gente. Sí, disciplinamiento. Yo el año pasado no me quedé con el que se terminó mi gestión y a ver qué pasaba, porque todo lo que estuvo a mi alcance lo fue haciendo. Esto es lo que vamos a hacer, antes que me lo pregunten, tiene que ver con vamos esto. A spoilear. Vamos a spoilear esto que va a pasar mañana en Corrientes Capital, en el Colegio de Abogados, que tiene que ver también con una forma de llegar a los sectores donde tuvimos obras o quedaron suspendidas o desfinanciadas, de llegar con una contención, llegar a apoyar a los compañeros que han quedado con esta desesperanza, y a veces al no indagar mucho, al no llegar la información, creen que son los culpables los mismos cooperativistas. Y acá hubo una decisión unánime de un gobierno que goza con la desgracia de los que menos tienen,
un gobierno sádico, un gobierno que todos los derechos que pudimos haber conquistado a través de la tierra, la vivienda, la posibilidad de tener, y no que alguien te lo venga a hacer y te lo regale. Nosotros generábamos mano de obra genuina tantas veces. Transformábamos el barrio y a su vez generábamos empleos, porque eran los mismos vecinos que podían estar trabajando en su propio barrio. Y eso en los proyectos que El proyecto es firmábamos increíble. con cooperativas, la iglesia, sindicatos, intendencias, los mismos gobiernos provinciales. Y eso es a través del proyecto, que tardaba un poco más, obviamente, porque para hacer una obra hay que hacerlo bien, no podíamos meter un caño en cualquier lado, no podíamos hacer obras que después se deterioraran. Sí o sí necesitábamos, en el tiempo que nosotros le dábamos, y además cero burocracia, porque era un área nueva, la SISU, así que la pudimos armar de cero, y eso se vio a la hora de gestionar. Pero siempre tardaban mínimo 2 meses para crear el proyecto y para ir modificándolo y todo lo que tiene que ser para que llegue prolijo. Y cada proyecto adaptado a su propia provincia, a su propio barrio, a la particularidad que tenía cada uno. O sea, una secretaría netamente federal. Y adaptada a la necesidad del barrio. Del Ningún barrio. barrio es igual al otro, por más que tenga 5 cuadras de diferencia. Sí. Todos tienen distintos años, distintas formas, distintas poblaciones. Distinta idiosincrasia. Culturas. Cultural. Entonces eso teníamos, en una mesa se tenía que debatir cuál era la prioridad. Yo no podía ir a poner un Zoom donde había un potrero o había, no sé, un saloncito de oración, sino era consulta previa a los vecinos. Totalmente. Muchas veces nos pasaba que nos llegaban quizás algún proyecto y después llamábamos a la gente que vivía ahí, che, ¿consultaron esto? No consultaron. Digo, yo vivo en un barrio popular, me Claro. vienen a hacer algo en un lugar no estoy de acuerdo. que no estoy de acuerdo, lo saco a piedrazos. Es la realidad y lo haría yo porque vivo en un barrio toda mi vida. Y pasaba literalmente eso, lo Claro. sacaban, ¿Sí? no podían entrar. Entonces, o sí tenía que ser un consenso con los propios vecinos y vecinas de los barrios para llevar algo adelante. Y también la prioridad, porque no puedo hacer un salón enorme cuando la familia de alrededor no toma agua potable Tal Claro. cual. o no tiene una luz eléctrica segura. Entonces todo eso lo pudimos construir desde cero y todo por ahí, hay cosas que por ahí no se cuentan o no llegan a concientizar lo que fue la obra de SISU porque siempre hicimos hincapié en que lleguen las obras y lleguen los recursos y cuidar que eso se haga en tiempo y forma, que todo lo que pasó alrededor, hay un informe que hizo la Universidad Católica Argentina, que lo que pasó alrededor de lo que fue el programa Mi Pieza, que no solamente había cambiado hasta lo cotidiano y el humor de las familias al decir, che, ¿qué nos pasa a las mujeres que hoy me toca estar un poco tiempo más de mi casa? Cuando hay una gotera, vos te sentás y mirás ahí. Sí. ¿Qué La pasa? Es humedad, como que el foco está ahí. la gotera, que se llueve ahí. Enseguida, si tenés el compañero, como Sí. yo tengo, es mirar para el costado y decir, bueno, Che, hay que hacer ¿me algo. da una mano? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? haga, que lo haga. Pero para las mujeres que vivimos en los barrios siempre es un problema. Sí. Pero siempre hay prioridades, como digo. Y siempre está la zapatilla del pibe, El siempre está la comer. comida. Che, venimos comiendo guisito, compré una milanesa, compré un pedacito de pollo, qué sé yo. Hay prioridades y más cuando las economías están en franco de Están todos retroceso. trancados. Desastroso. Entonces la casa siempre quedaba para un último momento y en algún aguinaldo, y cambiar 2 chapas y hacer, bueno, Bueno, y ahora lo que se nos junta es todo. Porque no todo. solamente la vivienda, sino que no hay trabajo, sino que la salud está cada vez más precaria. es todo. No te no hay alcanza- inversión en obras. No, lo que hicimos nosotros con la SISU, y yo no voy a ser ingenua a decir que era un gobierno que funcionaba a las mil maravillas, porque No, lo no que vamos sí a ser teníamos hipócritas era una tampoco. situación económica muy difícil, pero teníamos herramientas Claro. para hacerle frente a eso. Y en los barrios hacerle frente a toda la cultura criminal o esta economía criminal de la que habla el Papa Francisco, que es el narcotráfico, que es la prostitución infantil, la trata, todo lo que puede pasar en un barrio cuando no hay asistencia y no hay una oportunidad de trabajo, es tierra fértil. La pobreza es mano de obra barata para cualquier cosa que te puedas imaginar. Y más ahora que desde, digamos, quienes hoy toca representar a Argentina, desde el blanqueo, desde habilitar que nadie pague nada, O que puedan de tener ahí armas. que puedan tener Por armas, hacer de que es un vivo bárbaro el que evade. De ahí para abajo parece que está cualquier cosa habilitada, entonces donde más se sufre, donde más carencia hay. Y al sacarnos las herramientas para hacerle frente a esas problemáticas, nos dejan a la buena de nadie, quizás con solamente el esfuerzo de un puñado de militantes comprometidos, cristianos comprometidos, la iglesia, el club, la escuela. Entonces son lugares que se están desfinanciando por todos los lugares, pero cada vez
es menos porque, digo, yo a los jóvenes uno les puede pedir si están comprometidos, si tienen ganas de colaborar, porque también han atacado eso del individualismo y sálvense quien puede, pero por ahí el que no tiene compromisos familiares los podés juntar, pueden hacer alguna intención de ir de ayudar en los lugares difíciles, pero las familias que están todo el día buscando el plato de comida, ¿cómo las convocás? Llega a las 8 de la noche sin fuerza, sin energía, se quiere meter a su casa a descansar para volver a empezar el Mañana, día. el otro día temprano. Entonces, digo, creo que este gobierno es tan cruel el pensamiento que tiene, que ha atacado los focos de organización para que no podamos entre todos salvarnos. Y eso es lo que lo hace cotidianamente y cada día es algo nuevo, es algo que parece que no se cansa de gozar con el dolor ajeno. Ahora, Fernanda, la he escuchado, lo estoy escuchando muy atento, y ha repetido 2 veces el hecho de que el gobierno en el que usted ha trabajado no ha sido un buen gobierno, y está bueno reconocerlo, pero usted ha tenido la potestad hacia hacer una política de voluntad, o sea, tuvo voluntad en acción, porque usted hizo en su secretaría grandes políticas que ha llegado a grandes cambios en lo social y en lo cultural. Como ejemplo, nosotros acá en Montecaseros, lo que hicieron acá. Es increíble, yo soy oriundo de este barrio y el cambio en lo social, en lo cultural, fue hermoso. Y lo digo como ejemplo, porque nosotros hoy estamos disfrutando de estas instalaciones y la verdad que hubo un antes y un después. Ahí estamos viendo las imágenes. De lo que es el... Donde hoy estamos ubicados, que es en el centro comunitario en Montecaseros Corrientes. Antes funcionaba un basural y hoy en día une a 2 barrios, Barrio Gauchito Gil y Barrio Juan Esteban Martínez. Y eso es gracias a una política del Estado, gracias a un Estado que pudo llegar con sus herramientas y gracias a los vecinos también, porque fueron parte de esa transformación. Trabajan, hoy son cooperativistas algunos. Y contar que históricamente estos barrios fueron olvidados. Históricamente. Esto, como dijo bien la compañera Jessica, era un basural, era un potrero, y bueno, y los barrios se han mancomunado junto a las políticas sociales que se han implementado en su momento en su Y secretaría. la cotidianidad, la vida de ellos ha cambiado de cambió. los niños, Sí, sí. con su cocina, con su baño, con su agua. Muchas de nuestras Poder abrir la canilla y que salga agua. Mira, muchas de las cosas, y lo atacado que La fue luz. Montecaseros, ¿no? Sí. Sí. Acá es imposible pensar que hay un solo responsable de lo que ha sucedido. Creo que todos hemos tenido un rol, pero es lo que ha pregonado el Papa Francisco desde sus inicios en el papado, de ser protagonista a la periferia. Y creo que cada uno cumplió un rol fundamental en eso, al que le tocaba. A mí me tocó ser secretaria, como a Juan Grabois le tocó empujar a la decisión de unos cuantos para que yo llegue a un lugar de decisión y administrativo esos recursos, porque no hacíamos las obras nosotros. Nosotros generábamos los mecanismos para llegar con financiamiento y que se organicen los distintos entes ejecutores, gubernamentales o de organización social. Algo muy importante que cabe destacar, que a veces no queda claro, es que cada unidad ejecutora tenía un objetivo que cumplir antes de poder seguir avanzando en la obra. Tenían que estar habilitados para eso. A veces se dice, no, fueron las organizaciones sociales. Grabois como que es muy lineal, ¿no? Para también demonizarlo al compañero que fue perseguido y ni siquiera firmó un papel. Digo, sí tuvo la responsabilidad de haber promocionado a una mujer de un barrio popular a que administre esos recursos en el Estado y llegar a uno de los lugares de decisión. En un gobierno que fue bastante particionado, y lo que sí yo sentí desde el primer momento, muchísima libertad. Porque no había, si no les gustaba que yo haga obras en un municipio que era oposición, no le iban a decir a mi responsable político que no lo haga, porque también hay esa mezquindad en la política. No le estoy diciendo nada nuevo. No. Pero quisieron manejar también la SISU desde ese lugar, y yo tengo un excelente dirigente de compañero, entonces decía, no, la que manda ahí es Miño, entonces venían a mí, rebotaban como los mejores, porque digo, si no te gusta que una cooperativa vaya a hacer obra a tu municipio, presentame una obra mejor, presentame un proyecto mejor, tenés la capacidad, sos municipio o sos provincia. Y si no te gusta que haga o que celebre un convenio con un gobierno que es oposición, como si no existieran pobres, no había un miramiento, porque no lo viven. Digo, el que sabe y el que se ha ido a dormir con la panza ardiéndote de hambre, o tener miedo porque caen 2 gotas y se te inunda la casa, o se te incendió la casa del vecino por que quedó una vela porque no tiene luz en el invierno para una estufita,
o quizás toda la vida abrió la canilla y tenía agua y agarró una tecla y tenía luz, o salió en auto o caminando en vereda. Desconoce lo que necesita una familia, ese piso de dignidad con el cual muchos nacen. Hay muchos que pueden pasar por esta vida y no lo tienen. Sí. Para saber eso y tener la urgencia de cómo llegar a estos lugares, o tenés que vivirlo en carne propia como yo lo viví durante gran parte de mi vida y lo sigo viviendo, pues sigo viviendo en el mismo barrio popular. O tenés que tener mucha empatía y humanidad, cosa que falta en la política. Me he cruzado con gente maravillosa en la política y gente que está pensando desde su burbujita de privilegio como patroncitos de estancia. Me he cruzado infinidad de gente y me tuve que sentar con ellos a contarle desde el génesis de lo que fue el RENAVAP para que entiendan dónde iba ese dinero y cómo lo íbamos a nosotros controlar. Porque también no están acostumbrados gran parte de la política a que un recurso se controla, se monitorea y tiene que llegar al lugar. ¿Por qué fue inédita toda la política de la SISU? Porque fue el área que estuvo encargada de transformar estos barrios populares. Obviamente queda mucho por hacer, pero exclusivamente a los barrios populares. No es que sobró de un proyectito y si tengo ganas y tengo buena fe y si soy bueno te hago el asfalto en el barrio. Acá la plata tenía que ser usada en proyectos para mejorar los barrios populares y nunca había pasado ni en la Argentina ni en la región. No, Bueno, increíble. y- Bueno, acá no entraban, bueno, ahí estamos viendo un par de Ahí vemos imágenes. un par de imágenes. No llegaban las ambulancias, era imposible, un montón de cosas, ni un remis, tenías que salir como No había servicios de nada. del barrio como para poder tener algo cotidiano, como está diciendo, de estas personas que si no conocen no van a tener empatía con los vecinos. Mencionaste al compañero Juan, a Juan Grabois. Bueno, hace 5 días salió muy fuerte a hablar sobre que Siempre sale eso impronta. Eso es importante. Hablar sobre justamente la disolución, de que era algo ilegal y que bueno, que tienen que pagarlo la justicia. Sí, hubo 2 acciones legales que hicimos en conjunto con muchos barrios, que fue primero la obligación que tiene el Estado de llevar ese recurso. Hay algo por ahí que la mayoría no lo sabe. Nosotros teníamos 3 líneas de financiamiento en la SISU. Financiamiento externo digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Teníamos del Tesoro Nacional muy poco, porque cuando llegó el fondo más fuerte de lo que fue el aporte solidario de las grandes fortunas fue por única vez, no era un flujo constante. Era como Y una cuota. no era una Una cuota, cuota, era ¿no? única vez, pero Única fue vez. un dinero que nosotros, bueno, mi pieza nace a partir de que De ese ingreso, de ese digamos. ingreso. Y después estaba del impuesto país. ¿Qué pasa con el impuesto país? Cuando llega este gobierno, baja de ese 9% que nosotros nutríamos nuestro fideicomiso al 0,03%. Pero hubo 3 meses, nosotros dejamos la SISU con un fondo. En el fideicomiso, después había en otro fondo, pero en el fideicomiso más de 90.000 millones de pesos. Cuando nosotros salimos aumenta eso, hasta que en marzo lo terminan cortando al 0,03%. Entrando en diciembre, enero y febrero se juntaron más de 120.000 millones de pesos, sumado a lo que ya estaba. A lo que ya tenían. Después lo achican y termina cayendo menos, pero sigue cayendo. Al día de hoy en más de 190.000 millones de pesos que tienen cargo. Y con horas paradas. Que por ley tiene que ir a la continuación de las obras, porque Sí. ni siquiera celebraron una nueva. Creo que la única que fueron a hacer el proyecto, que fueron a Rosario. Rosario, que yo con el intendente, que de hecho es radical, o Cambiemos, o como se vaya disfrazando la vida. Va mutando, como vos dijiste, besitos todo a Pablo. Mutan. todo muta. Besitos a Pablo. Pero bueno, un compañero que siempre ha trabajado. Vos podés vestirte Sí. de Stitch Sí. o del Sapo Sí. Pepe, pero si querés trabajar en las democracia. obras, Sí, bienvenido. bienvenido sea. Y él trabajó muy bien con nosotros. Pero bueno, hay una realidad que todo el mundo conoce. Parece que era muy mediático también el tema de Rosario y lo que pasaba alrededor de todo eso. Y no tuvo mejor idea la ministra de Seguridad, que no digamos el nombre porque trae mala suerte. Acá hay madera. Sí, toquemos. Toquemos porque... Toquemos.
pero era las obras de la SISU o las obras del FISU, porque tampoco saben diferenciar. Los FISU es el Fondo de Integración Urbana, que es el fideicomiso. Claro. El FISU es la Son SISU dos de la fina- Secretaría. Claro, es el financiamiento. No la reconocen, Y pero el bueno. RENAVAP es un registro. Esto es educativo, así que sí. vamos a que si lo escuchan, que lo sepan Y decir el bien. RENAVAP es un registro. Es el Pero es un registro. registro, porque decía la RENAVAP, bueno, le Sí, decían un montón todo. de Como cosas, que está pero- todo en la misma bolsa. todo en una misma bolsa. Pero decían que este fondo era para luchar contra el narcotráfico. Nosotros no creamos ese lugar para... Era el efecto, la causa era otra. Ay, qué causa. Ujú, entonces, Pero, Causa y efecto. pero nosotros queríamos transformar los barrios y que las familias tengan un piso de dignidad para poder vivir. Digo, no puedes venir a este mundo si no tenés agua. La gente nace igual, vive igual, pero por lo menos ese piso de dignidad que es la responsabilidad de los estados de dárselo a las barriadas más pobres. Pero eso fue un efecto de lo que habíamos hecho nosotros en los barrios. Iluminábamos, abríamos calles, obviamente, todo el tema de la delincuencia que se nutre de la oscuridad y de los lugares donde están alejados y eso, cuando empezábamos a hacer obra, se iban corriendo, no es que desaparecían, pero bueno, ellos decían que se combatía, no, se combate con políticas públicas, mejores colegios, clubes, y se combate con otras cosas, ni siquiera con la baja de la ley de imputabilidad, que es un desastre lo que están Sí, haciendo ay, el día sí, de hoy. fíjate. Pero ellos es como que atienden todo el tiempo la causa, lo que pasa después y no la causa. Ellos prefieren a gasear, reprimir y no pagar bien a los maestros y tener un colegio o un hospital que atienda y que sea abierto, y la educación pública, todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Bueno, con Sebastián siempre dijimos que hay que hacer una clase magistral sobre la Constitución, como ya se hizo también el compañero que estuvo hablando, sobre derechos, garantías y obligaciones. No, ¿no? sí. Exactamente, sí. Pero sí. bueno, la Constitución sigue siendo la misma, obviamente hay cosas que vienen de la época de la dictadura que se podrían cambiar, Sí. pero como a mí me Ahora, duele mucho no el des esa silencio. idea ahora. No. No, Acá por las que favor. se pueden cambiar, algunas que están de la dictadura, me Sí. parece que es así, hay que cambiarla. Sí, sí. Pero a mí me preocupa el silencio de algunos dirigentes. No solamente lo que pasa todos los miércoles con jubilados, lo que pasa con los hospitales públicos, lo que pasa con la educación, lo que pasa con el FISU. El silencio de muchos que yo llegaba y era un poco más alfombra roja, porque sabía que traíamos recursos. Después me dio que no les gustaba mucho cuando yo los controlaba, que la plata vaya a los barrios. Claro. Pero por lo menos hacíamos eso y le sacábamos un peso de encima, que era atender a los barrios populares. Hoy ni siquiera se acuerdan de eso, ¿no? Están peleando a ver si se perpetúan en una banca de diputados o senadores o consejeros escolares y concejales. No están peleando lo importante. Y creo que es eso, ¿no? Lo que también va atado a la gestión. Decime qué defiendes o quién eres para ver qué gestión vas a hacer el día que llegues al poder. Oh, muy bien. Así Claro. es. Muy buena frase. Bueno, vamos a lo que venís a Corrientes. Dale. Contanos un poco más, que ya hicimos como un preámbulo de lo que es Estado de Narcotráfico, de qué va a tratar concisamente la charla, cuál es el objetivo. Bueno, esto viene del Charlas año que se vienen pasado. haciendo ya en otras provincias Se viene también, haciendo en otras ¿no? provincias. El año pasado, en esto que empezó a hacer como el ataque abiertamente a la SISU, que fue una parte del gobierno y fue una parte de los medios de comunicación. Tampoco eran todos, porque después me llamaban diciendo nosotros no tenemos nada que ver, aunque trabajaban en el mismo medio. Bueno, Se le van las Bueno, manos. nomás. eran Es que ellos. está raro, ¿no? Los medios de comunicación. medios están están todo muy... Muy raro, y hay líneas que obedecen a ciertos actores políticos, entonces como que... Pero bueno, ahí empezó como un ataque a cielo abierto y a decir cosas, por más que le mostrábamos todos los documentos y todos los informes y todos los monitoreos y las auditorías, seguían diciendo lo mismo. Como sabían que no había nada, inventan. Ya la gente no les cree, ya saben Sí, que, ya. que- Sí, que ya no se es está real. cayendo este teatro. Se cae el teatro, agarran otro lado. Pero en este caso, el año pasado, ya a partir de abril y mayo, sabía que venían fuertemente a instalar esto, que no servía esto. Yo creo que es la fuerza de mucho de lo que hicimos durante el año pasado y la Mesa Nacional de Barrios, que hoy al menos el esqueleto de la SISU sigue en pie. Ujú. Lo han descarnado por todos lados, pero sigue en pie. Ahora es una subsecretaría. Es una subsecretaría, no tiene más rango de secretaría, lo cambiaron de ministerio. Están dentro ya del ni Ministerio de siquiera- Economía, ya no de está- Obras Públicas. o sea, Hacienda. ¿no? Hacienda. Sí. Está levitando por algún lugar, pero Sí. todavía está, y eso todavía nos genera un poquito de esperanza. Pero sí, lo importante es que
A partir del ataque del año pasado, junto con la iglesia y parte de también Techo, que formó parte de los primeros relevamientos, se empezó a crear esta mesa de debate, que si no estaban las obras para los barrios, ¿qué pasaba? Claro. Y este estado de narcotráfico era como una constante, ¿no? Un factor común. Factor común porque siempre estuvo, pero teníamos esas herramientas, llámese SISU, llámese el Sí. potenciar, llámese otra clase de asistencia, el cedronar, que podíamos hacerle frente a esos flagelos que siempre estuvieron ahí agazapados. Y queremos poner atención cuando eso sale del foco, cuando esos recursos ya no llegan a los barrios más pobres, ¿qué pasa en los barrios populares? Y que es también, no solamente, yo hasta el año pasado decía, che, bueno, el Estado se ausenta, retrocede, se va. No, el Estado cambia y muta. Muta, como dijiste. Termina teniendo la peor cara, que es habilitando, con cierto discurso de odio, cualquier clase de práctica criminal en los barrios populares. Desde el narcotráfico, el tema de la prostitución infantil, o toda la prostitución en realidad, la trata. Yo creo que todas esas cosas que donde encuentra la delincuencia o este estado criminal mano de obra barata en los lugares más empobrecidos de la Argentina. Y creo que les va saliendo como redondo el discurso, ¿no? Desorganizamos porque les saco los recursos. Desorganizan, lugares, habilitan. Claro, y habilitan y dan paso a estas cosas. Y también con la represión y dejando, llegó ahí lugares que vos no puedes creer que por ahí, en muchos de los barrios quizás más del conurbano de Buenos Aires, que no están habilitados que ingresen materiales para la construcción porque empiezan a construir en alto y empiezan a ver que se puede caer, que se puede... Pero la droga entra y sale como perro por su casa. Y eso no es un ataque a las nuevas generaciones, no es un ataque, es un delito. Pero bueno, eso creo que hay también una habilitación de parte de ciertos formatos de que se use la mano de obra de los barrios populares en estas cosas. Y siempre en esos momentos, quizás para el que tiene un camino de fe, un camino militante, sabe estas cosas diferenciar. En el medio de tanta pobreza, esas cosas no se distinguen y todo vale cuando tenés que llevar el plato de comida. Es que a tu cuando casa. el Estado está ausente en los barrios populares, es el narcotráfico quien ocupa el rol, Claro. dándole trabajo y lamentablemente arruinan millones de vidas, de familias. El narcotráfico es algo, digamos, yo creo que es un flagelo que está pasando a nivel mundial. Sí. Y no sabemos a dónde vamos a llegar, más con estas políticas en la Argentina. Con estos recortes. Aparte lo peor es que, bueno, que no solamente es ausente, sino que va con su motosierra, como bien lo viene diciendo hace rato, a pleno. Sí. A fondo. Bueno, vas a estar en una provincia que geográficamente estamos ubicados en un lugar estratégico porque estamos llenos de fronteras, así que mañana va a ser sábado, va a ser un día muy interesante para todos, en el que vas a estar vos ahí contando en primera persona cómo vienen estas charlas dándose en distintas provincias y en nuestra provincia justamente por esto que te decía, ¿no? Que estamos en un lugar de frontera. Sí. Yo cuando lo planteamos desde Buenos Aires, que esto que decían al principio, que en muchos lugares pudimos replicar esto, ya el que pasó el primero, que fue en Quilmes, que fue con el entonces presidente de la Confederación Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro también, muy cercano. Él me había planteado esto como para manifestar todo lo que era una política que había sido transversal a dos gobiernos distintos, el de Cambiemos y el que formamos parte de Unión por la Patria. Y que un gobierno que no tiene sensibilidad en estas situaciones lo termina recortando y casi diluyendo el fondo. Yo creo que eso es lo que quería él en ese momento poner como en valor, ¿no? Que fue una política transversal y que fue aceptada por gran amplitud de lo que fueron las cámaras. Y que después pasó esto. Entonces nos había juntado en esa mesa no solamente funcionarios que estuvieron antes que yo, bueno, a mí y muchos otros sacerdotes y arzobispos en ese momento, y después los mismos compañeros de las distintas provincias nos pedían que hagamos algo parecido. Yo obviamente pedí habilitación para poder acompañar esos paneles y me fui trasladando a distintos lugares. Obviamente vengo y me tengo que quedar un par de días porque es ver cómo está la obra, contar esto también, que a veces llega obviamente desde la noticia otra cosa, como que se robaron el fondo y no, acá hay responsables, el gobierno nacional que deliberadamente desfinancia una obra que era para las familias pobres de la Argentina. Y eso no hay que cansar de decirlo, porque es la realidad.
han hecho una persecución totalmente atroz conmigo, con mi familia el año pasado y no han encontrado absolutamente nada. Y lo siguen haciendo y lo van a seguir escuchando. Creo que pasa en muchas de las provincias, en muchos de los barrios populares y hay que poner carteles en todos lados que es una política que se suspendió y que se desfinanció por voluntad del presidente de la Nación. Y después, yo digo, todo lo que hicimos en distintas provincias tienen que ver en torno a esto, ¿no? A seguir insistiendo con la organización y a poner blanco sobre negro. Me parece que fue una instancia enorme de participación lo que fue la SISU, lo que fue el poder trabajar mancomunadamente, como decían ustedes, en los territorios, y no puede quedar como un recuerdo, sino que en muchos lugares se pudo hacer hasta formación y muchas cooperativas pudieron sobrevivir hasta el día de hoy con quizás trabajo más ligado a los municipios, donde hay la posibilidad, porque se hicieron de un prestigio de hacer las obras bien, y en otros lugares defendiendo y como se puede. Pero mi responsabilidad como funcionaria es ir a los lugares donde puedo, donde me da también la vida y el presupuesto, porque es algo real. Yo ya no tengo la herramienta del Estado de poder ir a visitar los distintos lugares y visitar los barrios y organizar y tener en cuenta que también es parte de la política el saber. Digo, el que habla en un barrio y habla desde lo social, que desde lo apolítico, puede existir el no partidario, pero no puede ser apolítico. Y creo que también hay un trabajo que hay que ver en los barrios, es concientizar del bueno del malo, digo. No hay uno ni nadie tan bueno, pero sí hay alguien muy malo. Nosotros hoy tenemos un enemigo en el Estado, no es un contrincante político. No es un opositor. No es oposición, es alguien que vino a destruir el Estado, vino a destruir y estigmatiza a la gente. ¿Aplicó la motosierra en los más humildes? Sí. ¿La casta? Sí, totalmente. En los más ahí, humildes. al lado de él. Bueno, Fernanda, muchas gracias por venir a brindarnos toda esta información. Agradecerle porque fue pionera en Esta llevar charla- agenda, en ¿Esta llevar agenda a charla la va a ser organización. mañana? ¿Cuándo sale la charla? ¿El horario sabemos? Mañana 18 horas en el Colegio de Abogados de Corrientes Capital. Corrientes Vamos Capital. a estar junto al arzobispo Rodolfo Larregain, Ajá. si no me equivoco el Sí. nombre, Sí, el el apellido, arzobispo de Corrientes. y otros también compañeros, una compañera de Marte también va a estar, Graciela Otto, ahí, Graciela Otto. acompañando y Presidenta. contando un poquito más, así que cómo atraviesa también todas las situaciones y los lugares que teníamos de convergencia militante, cuando desaparece el Estado que abraza, que contiene en los momentos difíciles, bueno, con toda la otra cara nefasta que es el no solamente estigmatizar y decir que casi la culpa de todos los males del mundo la tienen los pobres, y eso no lo podemos permitir como militantes ni como cristianos. Creo que es un deber que tenemos que salir a militarlo y a difundirlo. Totalmente. Bueno, en Causa y Efecto buscamos que sea la voz del pueblo, la voz del que está ahí atrás del otro lado, y como siempre decimos, la solidaridad como bandera. Sí, yo siempre digo que nuestra solidaridad, nuestra bandera es la solidaridad y nuestra ideología es la justicia social. Gracias, Fernanda, una vez más por estar acá con nosotros, porque Gracias, sos Fernanda. un gran ejemplo de militante social, catequista y todo el prontuario. Gracias. La despedimos con un aplauso. Un Por aplauso. supuesto. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo sábado con más Causa y Efecto. Nos vemos. Crecer, causa y efecto, vamos a cambiar. Estando unidos todo podemos lograr. Causa y efecto, no dejes de soñar, que cada acción cuenta si es con fe, amor y solidaridad.